buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestras aventuras por el mundo. En este capítulo te llevamos hasta Bulgaria, un país desconocido con muchos lugares que descubrir. Visitaremos algunas ciudades y pueblos de interés histórico. Nos adentraremos en el corazón de las montañas Ródope, donde haremos una vía ferrata, rutas entre cascadas, nos perderemos y tendremos algún que otro problemilla. Además, disfrutaremos de unas piscinas de agua termal mientras nos sorprende un diluvio universal. Exploraremos también los rincones más profundos visitando varias cuevas de la zona y degustaremos los platos típicos en un restaurante de montaña súper tradicional, aunque tendremos alguna dificultad con el idioma. Recorreremos carreteras rotas, en mal estado, y carreteras muy estrechas, pasando por un desfiladero en el que no caben ni siquiera 2 vehículos. Y aparte de eso, mucho más. Suscríbete a nuestro canal para continuar viajando con nosotros y déjanos tu comentario. ¡Hasta ahora! Hemos salido de Turquía ya y ahora vamos a entrar en Bulgaria. A ver si no nos ponen ninguna pega en la frontera. ¡Ya hemos cruzado a Bulgaria! ¡Sí! Se acabó Turquía. Después de 3 meses en Turquía, ya llegó la hora de cambiar de país. Y en la frontera súper bien, nada. Trámites normales, pasaporte y demás, y ya está, súper bien. Para utilizar las carreteras de Bulgaria necesitas comprar una viñeta. En Bulgaria se pagan peajes en todas las autopistas y carreteras de primer nivel. Se aplica a todos los vehículos excepto las motos. Estuvimos mirando las carreteras secundarias para evitar el pago, pero dábamos tanta vuelta que decidimos pagar. Así que compramos la viñeta en el primer bar-restaurante de carretera que vimos y nos dirigimos rumbo al oeste. Hola, buenos días por la mañana. Estamos en Bulgaria ya y estamos en el pueblecito de Plovdiv, que es la segunda ciudad más grande de Bulgaria, después de Sofía. Ayer cuando llegamos ya hicimos los deberes. Compramos la tarjeta SIM, que nos costó 10 levas, que más o menos equivale a la mitad en euros. 10 levas serían unos 5 euros más o menos. Con 6 gigas era. Así que bueno, no está mal. Y también cambiamos dinero. Para visitar la ciudad, aparcamos la auto en la calle de un vecindario gratuitamente. Tienes que tener cuidado, porque en según qué zonas hay que pagar. Nosotros, para asegurarnos, siempre le preguntamos a alguien de la zona. Estamos en la zona arqueológica de la ciudad antigua y desde aquí tenemos unas vistas increíbles de toda la ciudad. El centro de Plovdiv es bastante pequeño y se puede llegar a todos los lugares a pie. Recorremos las calles adoquinadas de la ciudad vieja, contemplando las preciosas y coloridas casas del Renacimiento nacional búlgaro súper cuidadas. Vamos a comernos un tentempié, pero tenemos un pequeño problema. ¿De qué es cada cosa? Pero tenemos la solución. Panisa con queso. Patada de bebé con manzana. Eso no suena muy bien. A ver ese. Jamón y queso. Jamón y queso. Pues ya nos hemos comprado nuestro tentempié y hemos aprendido a decir gracias, que se dice Blagudari. Y hola, ya no me acuerdo.
para comer nos compramos las típicas meatballs búlgaras para llevar, que son como unas mini hamburguesas, y nos las comimos sentados en un banco de la calle viendo a la gente pasar. Al día siguiente nos dirigimos hacia la ciudad de Isarya, al norte, a unos 40 kilómetros de Plovdiv. Es famosa por sus aguas minerales curativas. Es uno de los centros balnearios más antiguos y populares. Tiene una muralla de fortificación de unos 2.300 metros de largo. Así que luego vendremos a buscar un poquito de este agua. Después de comprobar que todas las fuentes eran de agua caliente, fuimos a visitar la iglesia de piedra ortodoxa, donde en su fachada puedes contemplar sus pinturas de colores súper llamativas. Y continuamos. Visitamos la fortaleza de Asen. Estábamos en Plovdiv, en la ciudad, y ya por fin nos hemos alejado, hemos ido más al sur y ya estamos rodeados de naturaleza, que es lo que más nos gusta a nosotros. Y la verdad que sí, que las vistas son súper chulas. Estamos en la zona de las montañas de Ródapes y visitaremos toda esta región. La fortaleza está situada en un punto estratégico por su posición en los Altos Ródapes. Pero ahora ya solo quedan los cimientos. El edificio mejor conservado es la iglesia. La entrada cuesta 4 levas. A media hora de Plovdiv encontramos el monasterio de Bakovo. Es el segundo más importante de Bulgaria, después del de Rila. Aparcamos en la zona inferior y le preguntamos a una mujer anciana que estaba sentada en un bordillo de la calle si podíamos aparcar allí, y nos hizo esto. Habíamos leído que en Bulgaria la gente asentía de la misma manera que nosotros negábamos y viceversa. Pero una cosa es leerlo y otra vivirla. Y como no nos quedaba claro, volvimos a preguntarle, esta vez haciéndole señas, y la mujer repitió con el mismo movimiento que nos hizo y con las señas. Esta ha sido una pequeña anécdota que me gustaba recordar. Y ya que estaba lloviendo, aprovechamos para visitar el interior del monasterio. Buenos días. Seguimos en la región de las montañas de Ródapes y ahora nos dirigimos al pueblecito de Smolian, que queremos hacer una ruta de unas cascadas que dicen que es muy famosa, que es muy bonita, y vamos a ver si podemos hacerla porque ayer estuvo todo el día lloviendo y seguramente estará todo embarrado, pero vamos a probar. Y esta zona es famosa por sus pistas de esquí. En invierno se llena de turistas para probar las pistas de Pamporovo, que es donde hemos dormido. Hemos pasado noche allí en el parking, justo al lado de la oficina de turismo, y la verdad que muy bien, súper tranquilitos, no había nadie, y sí, había un telesilla allí y en invierno están las pistas. Vamos a hacer la aproximación a la ruta de las cascadas, pero vamos, la carretera está destrozada. A ver, crucemos los dedos. ¿Qué quieres?
¿Sí? ¿Quieres salir? Ya hemos llegado al parking y vamos a empezar la ruta de las cascadas. Son unos 10 kilómetros y bueno, calculan unas 4 horas caminando. A ver cuánto tardamos. Mira. Pastillas, tijeras, oreos. Estas vendas están un poco podridas. ¡Qué pelos! Estamos en la vista panorámica y está viniendo una tormenta, unos truenos. Vamos a acabar empapados. Y bueno, ¿por qué no correr un poquito? Bajo la lluvia, ¿no? Y lo mejor de todo es un día de lluvia, con perros mojados, entrar en el auto. Vamos a ver nuestro procedimiento. Y dentro ya hemos preparado la sábana esta para que se metan. Y luego tendremos un olorcito, vamos, exquisito.